Hola, soy Manuel Martínez, director comercial de Inoxpress, y en los próximos vídeos vamos a profundizar en el conocimiento del acero inoxidable. Hoy hablaremos del acero inoxidable, qué es el acero inoxidable, por qué resiste o es resistente a la oxidación, cuál es su resistencia a la posible corrosión, por qué se debe utilizar el acero inoxidable y dónde se aplican este tipo de material, ¿no? Dónde se aplican los aceros inoxidables. ¿Qué es el acero inoxidable? Son aleaciones a base de hierro, cromo, carbono y otros elementos, principalmente el níquel, el molibdeno, manganeso, silicio, titanio. Estos elementos les confieren una resistencia particular a diferentes tipos de corrosión. El acero inoxidable tiene una excelente capacidad de higiene y limpieza. Esto se debe al acabado en el cual puedes encontrar este material, en el pulido, en el diferente acabado laminado en frío, laminado en caliente, que veremos más adelante lo que es cada cosa. Una de las principales propiedades que tiene el acero inoxidable en su aleación es el porcentaje de cromo. El porcentaje de cromo tiene que estar en una proporción mínima del 10,5%. Esta proporción de cromo es la que diferencia una aleación de acero normal a una aleación de acero inoxidable. Esa palabra acero inoxidable se debe gracias a esta proporción que tenemos mínima del 10,5% de cromo. ¿Por qué los aceros inoxidables resisten la oxidación? El acero inoxidable se autorrepara. La característica de buena corrosión que tienen los aceros inoxidables se debe sobre todo a la capacidad que tiene de pasivarse en ambientes oxidantes, ¿no? En ambientes en los cuales donde hay presencia de oxígeno, aire, etc. Es fundamental este tipo de ambientes para poder formar esta capa pasiva que denominamos de la mezcla entre el oxígeno y el cromo que tiene la aleación del acero inoxidable. Esta capa pasiva es una capa, como vemos en la ilustración, continua, es una capa insoluble, homogénea, impermeable, que se regenera y que sirve para la protección del propio acero inoxidable. La pregunta si necesita algún tipo de recubrimiento, algún tipo de protección el acero inoxidable, nunca, no. El acero inoxidable se autopasiva por sí mismo. La defensa o la protección del acero inoxidable no se realiza ni mediante ninguna aplicación de pinturas, esmaltados, revestimientos, sino que por el contrario, como hemos explicado anteriormente, se autopasiva. Tiene la peculiaridad de que es un material que él solo se autorregenera y vuelve a reconstruirse cuando se le daña, si el ambiente es suficientemente oxidante. ¿Cuál es su resistencia a la corrosión? Tal como observamos en el gráfico de la resistencia química con el contenido de cromo, se observa lo que explicábamos anteriormente. Ese porcentaje de mínimo del 10,5% de cromo en la aleación del acero inoxidable le da una resistencia mucho más alta a la aleación que cuando está por debajo de ese porcentaje. En esta ilustración podemos observar que tienes dos tipos de aceros, uno el acero carbono, el otro es acero inoxidable, y debido a ese porcentaje de cromo, hablamos de un porcentaje por encima del 10,5 o 11%, observamos cómo se forma esa capa pasiva, fina, en unos 2 nanómetros de espesor, es muy fina, que hemos hablado anteriormente, ¿no? El incremento en cromo, como hemos dicho, aumenta la efectividad en la capa pasiva. Pero hay otros elementos importantes en los cuales hacen que el acero inoxidable tenga mayor resistencia a la corrosión, tales como el porcentaje de cromo, el porcentaje de níquel, el molibdeno. Son elementos que le dan o le infieren esa resistencia a la corrosión. Esto pasa siempre. Dependiendo de las condiciones de trabajo, habrá condiciones en las que se pierda ese estado pasivo y no pueda recomponerse.
Por ejemplo, en zonas pequeñas en las cuales están privadas de oxígeno, a uniones mecánicas, esquinas compactadas o soldaduras incompletas o mal acabadas pueden provocar que la superficie pues deje de estar en esa forma pasiva y se convierta en una zona activa, por lo cual aquí podría empezar un inicio de una posible corrosión. Para evitar esto hay una serie de aplicaciones, una serie de procedimientos que se pueden realizar pues para proteger, digamos, o que vuelva esa capa a poder volver a ser pasivas, como acciones de capado, pasivados, etcétera, etcétera, que explicaremos en otros vídeos, las cuales puedes recuperar esa capa pasiva en el acero inoxidable. ¿Por qué utilizar el acero inoxidable? La resistencia a la corrosión, pues en todos sus ambientes, es un material en el cual pues, puede estar tanto en un ambiente tropical como en un ambiente polar, digamos cerca del mar, en zonas en las cuales tienen ambientes más agresivos, menos agresivos, tiene la propiedad de poder ser un material bastante resistente a esos ambientes. Después también, como hemos hablado antes, la gran durabilidad. A diferencia de los tratamientos superficiales, pues no se necesita ningún tipo de mantenimiento. Es decir, el solo, pues como hemos explicado antes, se autopasiva y tiene un mantenimiento prácticamente nulo. El gran abanico de propiedades mecánicas, tal y como hemos hablado, existen diferentes familias de aceros inoxidables debido a su composición y a sus elementos. Están los cromoníquel molibdeno, están la familia ferrítica, la familia austenítica y la familia martensítica. Tiene un abanico amplio de calidades en las cuales se pueden utilizar en cada momento. Otra de las propiedades del acero inoxidable es la estética. Es un material que, debido a los diferentes tipos de acabado que puede obtener, pues brillo, mate, satinado, etcétera, pues le puede dar al sector civil una serie de aplicaciones, pues ya sea pues a nivel escultural, etcétera, y luego también pues es un material que presenta una resistencia pues al vandalismo en lugares públicos. El acero inoxidable es fácil de fabricar y de unir. La unión se pueden hacer de diferentes maneras, mediante una soldadura, mediante una unión mecánica, atornillada, remachada, roscada, etcétera. El acero inoxidable es un material que tiene una excelente sostenibilidad y permite dar una larga vida en servicio a lo que es el acero, ¿no? Con poco o nulo mantenimiento. Es un material seguro, higiénico, es un material inerte, no contamina, fácil de limpiar, de mantener. Y por último, las propiedades específicas, tanto magnéticas como no magnéticas. Esto lo veremos más adelante con los diferentes tipos de acero inoxidable. ¿Dónde se aplican los aceros inoxidables? En la decoración, en manetas de puertas, escaleras, en mobiliario. Está muy presente en nuestra vida civil, en ascensores, escaleras mecánicas. Pensamos que es un material que necesita poco mantenimiento y por tanto se utiliza mucho en lugares públicos. También se utiliza en el sector civil e industrial. Este tipo de material es muy utilizado en tuberías y en bienes y equipos para la conducción de diferentes tipos de fluidos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Nos podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web www.inoxpress.com o seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, LinkedIn o Instagram, darle un like al vídeo y suscribiros al canal.